Hoy en nuestro programa Diálogos nos acompaña una reconocida y veterana periodista que ha sido la voz en grandes eventos deportivos en televisión española, como es Paloma del Río, una reputada periodista que tiene un montón de reconocimientos. Javier, ¿como cuáles? Como el premio Ondas en el 88, la medalla de plata al orden del mérito deportivo en el 2011 y de oro en el 2015, premio Talento 2011. Bueno, podríamos tener un sinfín. Simplemente para finalizar lo que sería su presentación, digamos que también tiene varios libros publicados. El primero que publicó en el 82, Nunca tendrá los ojos de la serpiente. En el 2015, Enredando en la memoria. En el 2019, El papel de la mujer en el deporte. Y en el 2021, Más que olímpicas. Aparte de haber sido la que ha hecho el prólogo al libro El origen del deporte femenino en España, de Jorge García García, y el epílogo de Nosotras, Historia del olvidado deporte femenino, de Rubén Guerrero, en 2018. Y ya quiero pasar a darle las gracias, como bien has comentado, porque es un placer contar con una de las personas más relevantes en la sonda de nuestro país. Y por ahí quería empezar la primera pregunta. ¿Qué le motivó a usted estudiar periodismo cuando ya estaba trabajando en la Clínica Rubens? Pues por un lado, yo trabajaba, mi turno de trabajo era de 10 de la noche a 8 de la mañana, trabajaba en la UBI de la Clínica Ruber. Y claro, dormía 2 veces en 24 horas y en las siguientes 24 horas no dormía, porque estaba o trabajando o, bueno, haciendo la vida normal, ¿no? Y yo consideré que, bueno, tenía tiempo y que podía aprovecharlo. ¿De qué manera? Pues me puse a estudiar COU, que todavía no lo tenía, había terminado el BUP, pero me cansé de estudiar y mi madre me permitió tomarme ese espacio de esa reflexión, ¿no? Ese parón para respirar, que hay veces que hay que hacerlo y mirar las cosas con un poco de perspectiva. Me apunté a COU, lo saqué bien, saqué la selectividad y a partir de ahí estaba trabajando, como bien decías, de auxiliar de clínica. Lo fácil sería pensar que me hubiera matriculado en medicina, pero es que a mí realmente lo que me gustaba era el periodismo. Yo soy una persona súper curiosa, sigo siendo muy curiosa y me recuerdo desde pequeña durmiendo con una radio debajo de la almohada, que gasté pilas y pilas y pilas porque por aquel entonces no tenían este sistema de que autoapagado a la hora o a los 90 minutos. Y siempre estaba pendiente de lo que pasaba por el mundo, de la actualización, de las noticias, y pensé que periodismo era la carrera, pero incluso cuando llegué de becaria aquí a Televisión Española, me preguntaron que, pues, ¿cómo trabajando en un hospital haces periodismo y no haces medicina? Digo, pues porque realmente ser auxiliar de clínica me permite comer, me permite pagar los gastos, pero mi vocación es la del periodismo. Paloma, hoy vemos muchas mujeres que son periodistas y lo tenemos muy normalizado, pero hace algunos años ya era complicado ser periodista y ser periodista deportiva mucho más complicado. ¿Por qué el deporte? Sí. Sí, no, te decía que sí, que el deporte era un terreno vetado para las mujeres. En el año 86, que cuando yo llego a Televisión Española de becaria, aquí ya había un grupo de mujeres como Mari Carmen Izquierdo o María Antonia Martínez o María Escario. En Barcelona estaban Olga Biza, estaba Mercedes Milá, Rosa Garriga. En fin, había un grupo de mujeres que por vocación hacían ya periodismo deportivo. En ese momento era raro ver a una mujer en el periodismo, pero es que ahora sigue siéndolo. Qué triste. Sigue siéndolo porque además es un territorio masculino, con una proyección casi masculina, para lectores masculinos, con un lenguaje andrógino, y sigue siendo así. Ha mejorado un poquito la cosa, no estamos tan mal como estábamos entonces, pero sí sigue siendo una especialidad eminentemente masculina. Y una pregunta, dentro de la inmensa parcela que cubre el periodismo, ¿fue la retransmisión deportiva su elección o una causa del destino? No, fue un real decreto directamente, porque
Bueno, en ese momento hacían faltas. Lo primero era que cuando estaba durante la beca de julio y agosto, para una noticia del telediario faltaba una voz para sonorizar y entonces una compañera me dijo, a ver, ponte a leer, bla, 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 tienes buena voz, venga, al locutorio. Y entonces empecé a sonorizar las noticias del telediario. Y luego ya cuando me contrataron, no cuando estaba de becaria, sino ya cuando me contrataron, pues a los 6 meses había una competición de tenis de mesa en Sevilla y me llegó mi jefe y me dijo, que sepas que dentro de un mes tienes una competición de tenis de mesa en Sevilla. Pero claro, una cosa es ser espectador y otra cosa es que seas tú la persona que te pones con el micrófono y que se lo tienes que explicar a los demás. Con la fortuna que tuve, que yo había competido en tenis de mesa federada por la Federación de Madrid y me sabía el reglamento. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo cuando lo ves así y cuando te toca explicárselo a los demás la idea que tú tienes de ese deporte y qué tipo de lenguaje utilizas o dejas de utilizar, las pausas que hay que hacer, los silencios que hay que hacer, porque esto no es la radio, esto es televisión y en la televisión tienes el apoyo de la imagen, de manera que yo hay muchas veces que me callo y no pasa nada. Yo prefiero que me echen de menos a que me echen de más. En una radio te callas y miras a ver si es que se ha ido la luz o qué le ha pasado o si se han acabado las pilas. Sí. ¿Y te hubiese gustado otra parcela que no la retransmisión o te agradó mucho lo que es la retransmisión deportiva? Tiene un incentivo muy bueno, que es como digo yo, el bulle-bulle. Es el nerviosito que te entra cuando estás, que vas a entrar en 10 minutos, que en 5 minutos te van a decir 5 minutos, que cuando queda un minuto te dicen 1 minuto y una cuenta atrás de 10 segundos. Y todo lo que no hayas hecho en ese momento, esto es como un examen de universidad o del colegio. Lo que no hayas hecho hasta ese momento ya no te da tiempo a hacer. De manera que hay que estar preparado por delante con respecto a diferencia de lo que hacen mis compañeros fotógrafos o a mis compañeros de prensa escrita, que ellos tienen que esperar a que termine la competición para empezar a hacer sus crónicas o empezar, digo revelar, pero ahora ya no se revelan las fotografías, pero sino a tratar o a seleccionar las fotografías que han hecho durante la competición. Yo todo lo tengo que llevar hecho por anticipado, de manera que cuando llega la competición narro la competición y cuando acaba yo cierro el ordenador y me voy a mi casa. Paloma, a mí me gustaría preguntarle por algo que ha dicho y que me parece que es muy interesante, porque es verdad, ¿no?, que las retransmisiones que son a través de televisión tienes el apoyo de la imagen, eso siempre ayuda, pero se está dirigiendo a un gran público que normalmente no es especialista en ese deporte y no es fácil elegir el lenguaje que tienes que emplear para llegar al gran público, ¿no? Sí, cierto. La primera transmisión que hice, como he dicho, ha sido de tenis de mesa, pero la segunda fue 2 o 3 meses después que llegó mi jefe y me dijo que tenía el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica en el mes de mayo del año 87. Y yo ahí ya empecé a ponerme un poco nerviosa porque había visto la gimnasia rítmica como espectadora, insisto, pero claro, es ponerte a narrar y eso tiene un reglamento como todos los deportes y te tienes que poner a estudiar ese reglamento. Y yo lo hice lo mejor que pude. Tenía el apoyo como comentarista especialista a Susana Mendizábal, que fue una gran gimnasta de rítmica y que me ayudó mucho para entender y desgranar ese deporte a ojos de una persona que no tiene muchos conocimientos profundos de ese deporte. Bueno, pues yo me estudié todo lo que pude, nos fuimos al Campeonato de España. La rítmica tiene un aliciente especial, que es que tiene la música, y la música forma parte de la coreografía que componen las gimnastas, así que durante el ejercicio procuramos callarnos para que se oiga la música y después de que acaba el ejercicio es cuando hacemos los comentarios técnicos. Y yo iba tan contenta, me sentía bien, creía que lo había hecho bien y cuando llegué a mi casa y le pregunté a mi madre qué te ha parecido, me dijo, pues creo que lo has hecho bien pero no me he enterado de nada. Entonces yo dije, pues entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor resulta que utilizamos un lenguaje técnico, que es el que se utiliza en estas especialidades tan técnicas, pero luego te pones a pensar y a desgranar un poco la retransmisión y dices, bueno, vale, ¿cuántas personas hay en España que conozcan este lenguaje que estoy utilizando? Como el de patinaje, por ejemplo, porque de fútbol sabe todo el mundo, pero estos deportes que son tan técnicos es complicado. Y entonces dije, vale, pues si tengo que utilizar un lenguaje que sea accesible a ese 99,5% de personas que no han hecho nunca gimnasia o no han visto nunca patinaje,
porque el resto, que serán poquitos, son los que dominan este lenguaje y a ellos evidentemente ya no necesito dirigirme porque ellos ya lo saben perfectamente, pero hay mucha más gente que no conoce este lenguaje y a esos es a los que yo me tengo que dirigir. Entonces fue cuando me cambié mi manera, mi vocabulario a la hora de hacer las transmisiones y preferí un lenguaje más coloquial, más cercano, sin chabacanería, muy espontáneo, es verdad, pero que llegara a más gente y yo creo que esa ha sido la clave. Has comentado que de jovencita te dormías con el transistor, más de uno lo hemos hecho, bajo la almohada, escuchando radio. Sí. ¿Cuáles fueron tus referentes periodistas en el mundo general y en el deportivo? Pues fíjate, mis referentes en el mundo del periodismo en general fueron en la radio Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo, bueno, los grandes popes de los años 80, 90 de la radio. Y en el mundo en general de la televisión a mí me fascinaban dos mujeres, porque en esos años de una persona de hace 36 años, que son los que llevo, ver a dos mujeres que eran corresponsales era fascinante. No era lo habitual era también en el mundo de la información política o internacional que fueran los hombres los que dominaran. Eran presencias masculinas y en ese momento fueron Ana Cristina Navarro, que fue corresponsal de Televisión Española, no sé si os acordáis, con Omaira, con aquella niña, es una periodista colombiana que estaba de corresponsal en Televisión Española, y Rosa María Calaf, que yo creo que a Rosa María Calaf la conoce todo el mundo, sigue por ahí dando vueltas por el mundo haciendo sus conferencias y sus charlas con ese pelo característico rojo. Bueno, pues ellas dos fueron las que yo decía, fíjate, qué tías aquí de corresponsales en un mundo de hombres, y fueron las dos personas a las que yo miraba con anhelo, diciendo algún día llegaré a estar en un papel así de ser una enviada especial a algún sitio, siendo mujer, claro, porque yo ya parto de la base de que siendo mujer tienes muchas papeletas para no estar a ningún lado. Y otra pregunta, bueno, es evidente que es usted un referente en el periodismo. ¿Cómo lleva ser usted un referente para las nuevas generaciones que se avecinan de periodistas? Pues me sorprende mucho, pero debe ser porque recibo muchas peticiones de estudiantes que están haciendo su trabajo de fin de máster o fin de grado y que quieren hacer su tesis o sus estudios sobre la mujer y el deporte o la mujer y el mundo del periodismo. Y cuando me lo dicen parece que están hablando, a mí me da la sensación de que están hablando de otra persona, pero es verdad que están hablando de mí. Y yo muchas veces analizo esta situación de oye, qué pesada he tenido que ser yo para que al final se fijen en mí. Lo que sí intento hacer y siempre he intentado ha sido ser muy honesta en todo lo que he hecho y en este mundo de la defensa de la presencia de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad, que seguimos lamentablemente muy por debajo de, yo creo, que la presencia que deberíamos tener, porque no sé por qué ahí llega un momento, un tapón que no somos capaces de saltar. Ahí tenemos una piedra en el camino que no somos capaces de saltar y que tampoco nos ayudan a saltar, porque en muchas ocasiones son los hombres, los colegas, nuestros compañeros los que nos tienen que ayudar a que formemos parte de las juntas directivas, del mundo de la gobernanza en todos los estamentos y resulta que nos quedamos, siendo el 50% de la sociedad, nos quedamos por debajo de ese porcentaje que parecería que tendría que ser así, un 50% aproximadamente, o no, esa desigualdad tan tremenda que hay ahora en los puestos de responsabilidad en todos los ámbitos. Yo cada vez que abren el Consejo, el año del Consejo General del Poder Judicial, es que ves la foto y es que son todo hombres y dices, no hay juezas, claro que las hay muchísimas y creo que por encima de la cantidad de jueces que hay.
pero a esa foto no llegan, y te vas a un rectorado o te vas a un decanato y empiezas a mirar en docencia cuántas mujeres están en puestos de responsabilidad, tampoco. Y dices, oye, debemos ser tontas porque no me lo explico, pero necesitamos que los hombres nos echen un cable, nos ayuden y nos den la mano y que nos pongan en esos puestos y nos ayuden a romper a saltar esa piedra que tenemos en el camino, que históricamente la tenemos ahí puesta y parece que solo es responsabilidad de las mujeres rodearla y seguir para adelante. Bueno, es evidente que para los oyentes será una triste noticia su jubilación, que está muy próxima. Y como ya está tan próxima, posiblemente tenga más libertad, aunque creo que siempre ha manifestado su libertad de expresión. ¿Cuál ha sido el deporte que más le ha motivado retransmitir? Todo aquel que tenga música, porque yo soy una melómana empedernida y la música me abre los poros, me permite disfrutar más allá de lo que es un ejercicio en general, igual que, al contrario, hay músicas que desde mi punto de vista a mí me machacan. O sea, cuando yo tengo que hacer transmisiones y veo una música o el patinador o la gimnasta ha cogido una música que a mí particularmente me desagrada, por ejemplo el rock duro, soy incapaz de sentir nada con ese ejercicio, con ese programa largo o corto de patinaje. Y sin embargo una música sinfónica, una música de armonía emotiva, a lo mejor tiene un nivel técnico más bajo, pero a mí me ha llegado más. Entonces, todos aquellos deportes que tienen ese punto musical me atraen muchísimo. Paloma, a mí me gustaría preguntarle una curiosidad, que siempre he tenido esa duda. Usted ha retransmitido una serie de deportes que se necesitan una concentración máxima, el tema de la gimnasia rítmica, el tema del patinaje, y sin embargo, como usted bien dice, todos tienen una música. ¿Esa música es parte del deporte? ¿Esa música la utilizan para concentrarse? Porque el sentido común dice que sí, hay música a lo mejor un poco incompatible con la concentración máxima para no fallar, porque vamos al 10, ¿no? Al ejercicio perfecto, tanto en la gimnasia rítmica como en el patinaje, como en otros deportes. ¿Cómo se compatibiliza eso? Pues como hasta donde yo sé de cómo montan los ejercicios, tanto las gimnastas de rítmica como las de natación sincronizada o como los patinadores, fíjate tú, lo primero que hacen es escoger la música y a partir de esa música hacen la coreografía. En el mundo del patinaje y en el mundo de la gimnasia, ya en la élite, utilizan hasta coreógrafos. Hay coreógrafos que cobran un dineral, ahí puede haber coreografías de 10.000 euros. Y entonces, a ver, tú coges una banda sonora, por ejemplo, de Los Mosqueteros, y evidentemente te van a montar una coreografía en donde parece que en algún momento va a aparecer D'Artagnan allí con una espada y que puede haber movimientos de espadas o lucha, o una música de Mozart, por ejemplo, como hicieron hace unos años los franceses Papadakis y Sisegon, que era una delicia, montada por un coreógrafo francés que vive en Canadá y que era maravilloso verlos. Parecía que estábamos en el Bolshoi, en cualquier teatro del mundo, y sin embargo estábamos viendo un espectáculo sobre hielo. Yo creo que ellos, como seres humanos independientes, tienen sus válvulas de escape con la música que a ellos les gusta, pero que cuando empieza el ejercicio, el programa, se vuelven bailarines, porque todos, casualmente todos, tanto en gimnasia rítmica como en artística como en patinaje, tienen una música, una base importantísima de ballet antes de empezar los calentamientos que tienen que hacer todos los días. Y yo les veo haciendo barra allí y dices, bueno, estos los sacas del hielo o del practicable o del tapiz, los llevas a un teatro, les haces que bailen algo y son capaces porque tienen una base muy, muy grande de ballet. Bueno, como evidentemente la cantidad de preguntas que tengo previstas no me va a dar tiempo, la que tenía puesta como última, tengo bastante interés en hacértela, la voy a poner ya. ¿Qué se podría hacer para mejorar el futuro de los deportistas de élite cuando acaban su dedicación exclusiva al deporte? Porque es evidente que algunos deportes, con lo que ganan, si son de élite, pueden vivir el resto de la vida, como el fútbol, pero en los demás no. Te encuentras actividades deportivas que tú tantas veces y con tanta elegancia y profesionalidad has narrado, como la gimnasia rítmica, a chicas que entran muy pequeñas, que tienen una dedicación bestial y que a los 20 años son viejas,
Qué crueldad, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer para esta gente Pues darle es un una tema, salida? pues es algo que se entremezcla también con la salud mental que se ha puesto tan de moda últimamente a raíz también de los Juegos de Río con el zapatazo encima de la mesa que dio Simone Biles cuando se retiró en mitad de la competición diciendo no puedo más. La gente pensaba que había sido no sé, miedo escénico a Simone Biles, vamos, que les da un repaso a todas y a muchos chicos también por su categoría, pero del deporte viven únicamente algunos futbolistas, no todos, porque incluso los de segunda o tercera división son personas que están compaginando su labor profesional en cualquier otro oficio con el fútbol. De manera que, fíjate tú, si tienen que, en el momento en el que dejan de hacer fútbol, tienen que hacer su vida profesional en el oficio que hayan considerado o en los estudios que hayan hecho. Pero hay un salto al vacío. La semana pasada comí yo con Lola Fernández Ochoa, que ha presentado la Fundación Blanca, en nombre de Blanca Fernández Ochoa, que al final murió. No supo hacer esa transición de deportista de élite a persona normal, a persona de la calle. Y estaba también Almudena Cid, que también ha pasado su trago. Los deportistas que se dedican al deporte durante tantos años y donde tienen lo que ganan eso es muchísimo en disciplina. Pero, como tú decías, cuando llega la hora de la retirada, resulta que han estado a lo mejor con 20, 25, 30 años y dices, pero si yo ya llevo 8 horas trabajando de manera profesional en este deporte y nadie ha cotizado por mí, se encuentran con un vacío de unas lagunas que hay en este tipo de cosas que dices, bueno, pues si estás de una manera profesionalizada y cobrando por esto, lo normal es que también puedas cobrar y estar cotizando, porque estás haciendo un servicio al Estado. Tú eres deportista de élite y eres deportista de alto nivel. Entonces hay que mirar las cosas desde esa perspectiva. Pero cierto es que cuando terminas de hacer esto a lo que te has dedicado desde los 4, 5, 6 años haciendo tus actividades extraescolares y de repente terminas en unos Juegos Olímpicos, dices, bueno, ¿y ahora qué? Ahora, afortunadamente, el Comité Olímpico Español y el Consejo Superior de Deportes, para cuando estos deportistas tienen su beca ADO, no solo les ayudan en función de los resultados que han conseguido por el tipo de licencia, el tipo de beca, mejor dicho, y la cuantía de la beca, sino que además, para cobrarla, tienen que tener estudios. No pueden dedicarse solo a entrenar y a cobrar la beca, no, les exigen que vayan haciendo alguna formación profesional compaginada. Hay universidades que les están adaptando los horarios de entrenamiento con los horarios de estudios, la UNED, en fin, hay fórmulas, pero si no tienen resultados académicos no van a cobrar la beca. De manera que ya les vale espabilarse y no pensar que van a vivir del deporte, porque del deporte para el resto de su vida solo van a tener muy poquitos deportistas y van a ser futbolistas fundamentalmente los que tengan esa vida asegurada. Tenemos que hacer incidencia en que el deporte de élite es muy bonito verlo cuando le das al botón en la televisión, pero por detrás hay mucho sacrificio, porque el 99% de todos estos deportistas que vemos en los Juegos Olímpicos, cuando se retiran primero pasan una transición muy mala, nadie les ha preparado, y yo creo que ahora se está teniendo en cuenta esto a través de estas fundaciones, a través de todas estas organizaciones que están haciendo, esa transición que en un momento dado, antes o después van a tener que hacer, porque deportistas que se dediquen toda la vida a ser deportistas no hay. Incluso aquellos que tienen una vida deportiva muy longeva, como pueden ser jinetes o tiradores de tiro, en fin, que no tienen un esfuerzo físico tan brutal como puede ser una gimnasta o un patinador, que con 20, 20 y tantos años ya se tienen que retirar, porque tienen una vida de mucha dureza y mucho machaque físico. Pero antes o después se tienen que retirar, y antes o después tienen que encontrar su sitio en la sociedad, y a eso es a lo que hay que ayudarles antes de que llegue ese momento del abismo. ¿Y en los países del entorno hay alguna alternativa a esta situación? Porque tendrán los mismos problemas los deportistas de élite. Sí,
Hay alternativas, por ejemplo, en Italia y en Alemania los militares, o sea, lo que es la milicia, les permiten, por ejemplo, hay muchos deportistas italianos que son carabinieri a la vez, el que quiera, claro, porque no todo el mundo vale para ser carabinieri, y en Alemania también muchos que forman parte del ejército y les acoplan sus horarios para que puedan entrenar sin ningún tipo de problema. Al contrario, a veces el deporte militar está muy desarrollado en estos países y mucho más de lo que están aquí, que aquí en España también tenemos mucho deporte militar, pero es muy desconocido. Y aquí, por ejemplo, en España, pues en los Mossos o en la Guardia Civil o en la Policía Nacional tenemos muchos deportistas de élite que también tienen unos horarios adaptados para poder compaginar el trabajo con sus obligaciones deportivas. Pero esto es, como digo yo muchas veces, esos puntos en donde mal de muchos consuelo de tontos. Lo ves alrededor y luego te pones a mirar las biografías de cada uno de ellos y resulta que este pasó un mal momento cuando se retiró porque encuentran el vacío muchos de ellos. Es algo que yo creo que atañe a toda la sociedad internacional. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo me he quedado con 20 preguntas en el tintero, pero es que la radio es como es y a las 2 nos cortan. Sí. Muchísimas gracias, Pilar, por la amabilidad, y paso a Juan Luis que despida el programa. Paloma del Río, pues ha sido un auténtico lujazo tenerla en este ratito de radio. Se aprende mucho con personas que son la historia viva de la televisión y le agradecemos mucho esta participación hoy lunes en nuestro espacio en la cadena SER del Guadiato. Gracias, Paloma, y estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias. Todavía tenemos Paloma del Río para mucho tiempo. Muchas gracias, Paloma. Nosotros vamos a llegar al final del programa de hoy. Javier de los Ríos, muchísimas gracias por esta magnífica entrevista. La verdad es que ha sido un ratito de radio espectacular. Se aprende mucho, ¿no? Es historia viva de la radio y la verdad que ha sido una gran dialogante nuestra compañera Paloma del Río. Emilio Álvaro estuvo en el control de sonido. Llegamos a las 2 de la tarde, se quedan en la compañía de los servicios informativos de la cadena SER con hora 14. Esta tarde llega lo del deporte, SER Deportivo Guadiato a las 7 de la tarde aquí en su cadena, en la cadena SER de Guadiato. Hasta mañana, adiós.